Los ayuntamientos de la provincia contarán este año con una ayuda global de 8 millones de euros de la Diputación de Valencia para mejorar el aspecto y las instalaciones de parques infantiles, jardines y cascos urbanos de sus municipios, a través de 2 nuevos planes de inversión impulsados por la Corporación Valenciana. Los nuevos programas de inversión en parques y jardines y de adquisición de mobiliario urbano 2015 responden a la voluntad de la Diputación de dar respuesta a la solicitud de colaboración que transmiten los propios alcaldes, tal y como explica el responsable de Cooperación Municipal, Juan José Medina. Son 2 nuevas iniciativas que se hacen por parte de la Diputación en 2 planes muy concretos para los ayuntamientos. Es decir, un plan que recoge todo lo que son los parques y jardines, desde un árbol hasta un banco, hasta el goteo, hasta los elementos para juegos infantiles. En el caso del mobiliario urbano es lo mismo, las calles son parte de la geografía donde el ciudadano convive muchas horas. La verdad es que nunca lo pensamos, pero se convive muchas horas en la vía pública, ¿no? Y pasa lo mismo, siempre hay elementos que faltan, farolas que fallan, zonas de jardinamiento que no están acabadas, señales direccionales o de tráfico para cumplir normativa, es decir, todos los elementos que componen la calle, que es una habitación más de nuestros domicilios. Los programas cuentan con un presupuesto de 4 millones de euros cada uno de ellos y están dirigidos a todos los municipios de menos de 50.000 habitantes y a las entidades locales menores de la provincia de Valencia. Las ayudas económicas oscilan entre los 8.000 y los 40.000 euros y podrán alcanzar el total de importe de la inversión necesaria, pero siempre según los límites establecidos en los parámetros poblacionales que determinarán el importe máximo de la subvención que se conceda a cada ayuntamiento. Estas 2 posibilidades ayudarán a que los alcaldes tengan todo hecho y que puedan presentarse a las elecciones pues con sus compromisos cumplidos con su trabajo y sobre todo lo más importante, cumpliendo el objetivo de la Diputación de estar al lado de los ayuntamientos y también que los alcaldes están para servir a los intereses de los ciudadanos, que es el objetivo de estos planes. Son 2 planes ambiciosos, pero al mismo tiempo equilibrados y equitativos, al estar adaptado al tamaño por población de cada municipio susceptible de recibir las subvenciones. Los ayuntamientos interesados deberán remitir al Servicio de Cooperación Municipal de la Diputación, a través de la aplicación informática en carpeta ayuntamiento, dentro de la web dival.es, su solicitud, que se tramitará exclusivamente de forma electrónica por esta vía.